Ya está grabando. Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Estamos en la segunda sesión del grupo 609, en el cual estamos revisando los elementos de la segunda unidad. Ya vimos las características de la entrega del foro y también ya vimos las características de la entrega de la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, en estos momentos vamos a revisar el contenido de la unidad hasta donde lleguemos para complementar la próxima sesión, ya que tenemos dos sesiones para poderlo abordar. En la primera unidad estuvimos revisando temas acerca de la inclusión, de la diversidad y elementos para tomarlo en cuenta. Lo que vamos a hacer en esta unidad va a ser un recorrido histórico para ver cómo ha sido trabajada el tema de la diversidad y la inclusión a lo largo de la historia. Esto no tiene un carácter como nada más tema de variedad o para que ustedes sean personas cultas, sino porque vamos a ver cómo estas formas de discriminación a la diversidad que han existido a lo largo de la historia siguen presentes en la actualidad y también cómo algunas formas de inclusión que han tenido también siguen presentes. Es decir, no es una cuestión meramente para gente culta, sino que vamos a ver las repercusiones que tienen en el presente. De hecho, eso es a lo que se refiere el concepto de venir. Devenir indica un paso o un avance histórico que se va llevando a cabo. En concreto, esta actividad nos va a permitir entender o comprender por qué actualmente tratamos a la diversidad de la forma que la tratamos y los riesgos que tenemos de no tratarlo de la forma adecuada. Esos van a ser los elementos que vamos a estar viendo. Vamos a dar inicio. La diversidad como un problema de supervivencia. El ser humano ha tenido diversidades y ha tenido diferencias desde que prácticamente existimos. Sin embargo, el tratamiento de la misma ha ido cambiando con el tiempo e inclusive podríamos decir que poco a poco se ha sido más valorada y más respetada, empezando desde la primera característica que podría ser la diversidad como un problema de supervivencia. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando éramos nómadas, cuando éramos cazadores y apenas estábamos empezando a salir de la naturaleza, la diversidad era un factor de alto riesgo y de hecho es un factor que todavía tenemos hasta la actualidad. ¿Por qué tenemos este factor hasta la actualidad? Piensen ustedes cuando de repente se les cae un traste o tiran un estante o hacen mucho ruido, inmediatamente casi todos decimos, no fui yo, no fui yo. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando éramos cazadores y éramos recolectores y hacíamos ruido por error, podía ser que alertáramos a un tigre o alertáramos a algún animal y pudiera representar un riesgo de vida o muerte. Por tanto, las personas que eran diversas, al ser un peligro, podían ser excluidas y por eso todavía tenemos como este miedo a ser excluidos ya intrínseco. En concreto, si hablamos de la diversidad en estas primeras épocas de la humanidad, podemos ver cómo se asesinaba o se abandonaba a las personas que tienen una diferencia. Ya fuera una persona de la tercera edad que se le abandonaba para que muriera solo, o una persona que nacía con una condición genética diferente, se le terminaba aislando para que muriera y no fuera un factor de riesgo. Esto lo podemos ver a lo largo de muchas culturas. Por ejemplo, en Esparta, a las personas que nacían con una malformidad se les aventaba de un monte para evitar que sufriera esa persona y sufriera la comunidad. En la India igual se les dejaba la intemperie para que murieran estas personas que eran diferentes. Y los pueblos nahuas, los mayas y demás también lo hacían. Eso quiere decir que de origen siempre se ha discriminado o siempre se ha tratado mal a las personas que son diferentes. La respuesta es no. Aunque el material de estudio de la universidad sí maneja como que siempre ha habido esta discriminación negativa, la historia nos marca que ha habido momentos en los cuales la diferencia ha sido valorada o ha sido cuidada. Por ejemplo, a ver, es hueso roto.
Y, por ejemplo, se han encontrado huellas o se han encontrado evidencias de huesos rotos en la época de las primeras tribus que fueron soldados, o sea, una curación. Pero esto solamente hubiera sido posible si la persona que es diferente hubiera sido valorada y respetada. También ha habido evidencia de personas que ya no tenían la capacidad de masticar o que ya no tenían la capacidad de caminar y que eran cuidados por el grupo. Entonces, aunque si era un factor de riesgo o si era un factor que podría dificultar su estadía en el mundo, también hay evidencia de que desde el principio nos hemos cuidado. Nada más que al ser las situaciones más difíciles, costaba más trabajo que se presentaran estos casos. Pero en la actualidad, en la cual ya no es que se vaya a presentar un tigre y nos vaya a devorar, hay que ir avanzando hacia valorar más a las personas que tienen estas diferencias. De hecho, cuando avanzamos un poquito más en la historia, podemos empezar a ver cómo de ser un riesgo de vida o muerte, se empezó a ver la diferencia como una señal de lo divino. ¿A qué nos referimos con esto de una señal de lo divino? La persona que tenía una diferencia se llegaba a señalar que era un castigo de Dios. Una persona con enanismo, una persona albina, una persona con síndrome de Down, era considerado un castigo divino. O también como una persona cercana a los dioses. Por ejemplo, en la India, las personas que nacen con más extremidades hasta el día de hoy son vistas como más cercanas a a la divinidad como Brahma, Ganesh, Vishnu, y se les adora. Sea cual fuera el caso, que sea visto como un castigo divino o sea visto como una deidad, el caso es que no se le está dando un trato igualitario a la persona. Pensemos, por ejemplo, en una persona que es vista como un castigo divino, pues directamente se le va a maltratar, se le va a humillar, se le va a tratar muy, muy feo. Y una persona que es tratada como una divinidad, no se le va a apoyar. Por ejemplo, en la India se presenta mucho el caso que a los niños que nacen con una extremidad extra que podría ser extirpada para que tuviera una vida digna, no se lo hace porque dice, no, es que es divino, hay que dejarlo así. Entonces, este respeto sacro hacia la diferencia no permitía establecer elementos para su mejora, simplemente se le aislaba. Y bueno, aquí me gusta hacer una pausa. Esto que le estoy presentando ahorita no aparece en en la plataforma, porque la plataforma como que se está centrando mucho en estos casos, en casos de neurodivergencia y de cuestiones físicas. Sin embargo, a lo largo de la historia también ha habido discriminaciones por otras cosas, como por ser mujer. Una mujer directamente por no ser varón era considerada un ser humano de segunda categoría. Y esto se ha llevado a cabo de forma sistémica a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, pensemos en la teoría de los humores. ¿Alguien recuerda, lo vieron en epistemología de la investigación, en psicología, recuerdan lo que es la teoría de los humores? ¿O alguien por casualidad alguna vez No, 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 ok, no se preocupen. Miren, la teoría de los humores era una teoría médica propuesta por Galeno, perdón, por Galeno, por Hipócrates y por Aristóteles, que señalaba que el ser humano se componía de cuatro líquidos y que dependiendo qué líquido tenías más, era tu personalidad. De esa manera, la teoría de los humores señalaba cuatro tipos de características. Teníamos a los, los que tenían la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. Y cada una de estas personas tenía una personalidad diferente. Los sanguíneos eran personas que se enojaban con facilidad, apasionados, alegres, mientras que los de la bilis negra eran melancólicos, astutos, taimados, etcétera. Si había un equilibrio, exactamente, muy bien. Si había un equilibrio de los cuatro humores, teníamos una persona equilibrada y pensante. Si había un desequilibrio de los humores, teníamos una persona que tenía que estar atendida. ¿Por qué les digo que esto se vincula con la discriminación? Porque Aristóteles, padre de la lógica, de la retórica, entre muchas otras cosas griego, señalaba que la mujer por naturaleza tenía una naturaleza sanguínea
O sea que se dejaba guiar por las pasiones y y por el momento más que los hombres y por tanto nunca, nunca, nunca iba a estar al mismo nivel que un varón. Aquí podemos ver cómo se utilizaba la medicina como una forma de discriminación desde la época griega. Y esto no solamente es de los griegos, o sea, también está en los hinduistas, en los budistas, siempre ha habido como una discriminación al género femenino. Avanzando en el tiempo, podemos ver esta discriminación en el caso de las teorías del desarrollo, en el cual se señalaba que la mujer se desarrollaba antes que el hombre, pero quedaba desarrollada de forma incompleta. Entonces, aunque maduraba más rápido, maduraba menor, entonces era como un infante perpetuo. Autores como Schopenhauer lo decían. Y ya por último tenemos la teoría de los sentimientos que sigue vigente en la psiquiatría, digo la psiquiatría, en la psicología y en el psicoanálisis, como la histeria, que decían que la mujer era histérica directamente por sus glándulas. Y esta forma de discriminación hacia la mujer también era una forma de aislarla o segregarla, de igual forma que se hacía con una persona con una extremidad extra o con alguna neurodivergencia. Este tipo de discriminación hacia los diferentes que se dio en la época antigua se sigue preservando durante la Edad Media. En la Edad Media podemos ver discriminación hacia la mujer por el hecho de tener conocimiento. Si una mujer tenía conocimiento, se le denominaba bruja y se le mataba directamente. Un extranjero, como un musulmán, un africano, un indígena, directamente era un bárbaro y era un ser humano poco desarrollado y también se le discriminaba. Y ya, una persona neurodivergente era tratada como un poseído o como un bufón. Y sobre este punto me gusta mucho utilizar una imagen sobre el tétanos y las personas poseídas, porque esto ilustra mucho cómo ha cambiado la situación de las personas diferentes a lo largo del tiempo. Miren, esta es una pintura del siglo XIX que retrata a alguien poseída por el demonio y arriba podemos ver a una persona en 2019 sufriendo de tétanos que no ha sido atendido. Si se dan cuenta, es la misma posición. Entonces hay muchos estudios que señalan que los poseídos en realidad tenían tétanos no tratado o esquizofrenia o algún tipo de neurodivergencia que les hacía tener ciertas reacciones y en vez de ser curados, decían es que te está poseído y entonces se le atacaba. Y también a los humanos de segunda categoría como los enanos o las personas con alguna especie de retraso mental, se les señalaba como personas de las cuales por naturaleza había que burlarnos. Entonces, si ponemos bufón, Edad Media, podemos ver cómo muchos de estos bufones o eran o tenían enanismo o tenían algún trastorno, por ejemplo, aquí creo que es síndrome de Down, o tenían algún tipo de trastorno del desarrollo. Y por tanto, la gente se burlaba de ellos, decía, mira, él es diferente, estamos autorizados a burlarnos y a tratarlo mal. Y nosotros podemos creer que ya hemos superado esto, que ya no lo hacemos. Pero un breve análisis de la cultura contemporánea nos puede presentar a Mediometro, el cual es tratado como un bufón y alguien de burla por tener enanismo. O podemos tratar a Sammy y Miguel Luis. Sammy y Miguel Luis de Eugenio Derbez, que son personas con trastornos del desarrollo, que también nos burlamos de ellos porque, bueno, nos llegamos a burlar de ellos en algún momento por tener alguna discapacidad. Y ya para abarcar todos los grupos, Changoleón. Changoleón, del cual nos burlamos porque era una persona en situación de calle. Entonces, cuando hablamos de que en la Edad Media se presentaban este tipo de discriminaciones, siguen existiendo. Piénsenlo así. En muchos grupos sociales se sigue atacando a la mujer por ser mujer. Se sigue atacando al extranjero por ser extranjero. En el norte a los mexicanos se les discrimina. Y nosotros en el sur discriminamos a los colombianos y a los venezolanos.
y seguimos tratando diferente a los neurodivergentes o a las personas con características que nos parecen raras. Entonces, esto que parece muy lejano sigue presente y el parte de nuestra asignatura es que ustedes puedan trabajar esto para tener una mejor forma de tratar, más digna y humana, apegada a los derechos humanos. Sobre este mismo punto, podemos ver cómo a finales de la Edad Media, cuando ya estábamos pasando al Renacimiento, este aislamiento o este maltrato de las personas se fue refinando hacia un cuidado, pero un cuidado aislado. O sea, se aislaba a las personas, se les daba un trato especial y normalmente sobrevivían con limosnas. Empezó a haber avances médicos para prótesis y demás, pero eran muy, muy pequeños porque pues no había la ciencia suficiente para hacerlo. Y también había casos de excepciones. Esto lo menciono por los comentarios que hicieron en su primer foro, pero en la Edad Media, si eras rico y eras mujer, tenías el derecho a participar en la vida política, en la vida pública y demás. Eras vista como una Madonna. Y también si eras rico y tenías una neurodivergencia, eras visto como un excéntrico o como un genio. Pero si eras pobre, eras visto como una mujer que no puede hablar o como un loquito. Y esa misma situación ocurre en la actualidad. Las personas cuando tienen una neurodivergencia o son mujeres y tienen capital económico, tienden a ser tratados y valorados mejor que una persona que no lo tiene. Piensen en todas las personas que tienen una neurodivergencia y han tenido el apoyo económico y se pueden desarrollar más plenamente que alguien que no lo ha tenido. Pero bueno, este tratamiento en la Edad Media lo generaba como seres humanos de segunda categoría, anormales, enfermos, deformes, idiotas, herejes. Estas palabras eran las utilizadas por ellos y cualquiera que tuviera estas características era tratado como, ah, y cualquiera que tuviera estas características era tratado como rechazado, menospreciado y perseguido. En la actualidad sigue pasando. Lo que nosotros tenemos que generar desde la educación es que la gente deje de hacer esto y empiece a buscar una forma de incluirlos. Que cuando de repente una persona con síndrome de Tourette empieza a gritar o empieza a hacer algún tipo de elemento extraño, no burlarnos de él, porque si nos burlamos de él, vamos a fomentar la burla, sino ayudar a entender y a tratar desde la comprensión. Pero eso lo iremos bien. Nada más para acabar con esta primera parte, señalamos que durante el Renacimiento va a haber un giro, un cambio en la concepción del ser humano. Ahora el ser humano deja de ser visto como una creación divina y empieza a ser visto como el ser humano que se construye a sí mismo. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, cuando crea su Hombre de Vitruvio, establece como que es el ser humano perfecto del Renacimiento. Es una imagen muy famosa, siempre que se habla del Renacimiento va a terminar apareciendo. Y es una imagen muy, muy padre, me gusta a mí mucho porque exalta todas las virtudes del ser humano. Pero al mismo tiempo es una imagen que discrimina, porque te está diciendo que si no eres varón, no eres caucásico y no estás proporcionado, fracasaste como ser humano. Entonces, en el Renacimiento, si bien se valora y se exalta la figura del hombre, también se discrimina a todo aquel que no logra obtener los resultados deseados, cosa que lo seguimos viendo en la actualidad con la gordofobia, con las personas que miden menos de la estatura determinada, etcétera. Y bueno, en la ilustración, ya cuando llegamos al movimiento de de la razón, de las enciclopedias y demás, se empezaron a crear centros e instituciones especializados en el cuidado de personas con capacidades especiales. Aquí se buscaba capacitarlos para que pudieran tener una forma de subsistir y también de integrarlos a la sociedad. Eso era en teoría. En la práctica seguía habiendo mucha discriminación y nosotros tenemos un ejemplo perfecto de esto. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Castañeda?
¿El Ana, grupo, profe? excelente. Chicano, digo, ¿cómo se llama? De Feños, muy bien, sí, sí, sí. No, 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 muy, muy, muy bien, sí. También me gusta la Castañeda. No, la Castañeda está basado, y digo chilangos, digo chilangos porque una persona del norte no le gusta tanto este grupo, pero es más, si ponemos la Castañeda y aparecen, sí, ahorita no hablamos del grupo, hablamos del manicomio, del cual saca el nombre de la Castañeda. La Castañeda fue un manicomio que estuvo vigente en la Ciudad de México desde el Porfiriato hasta en mediados del siglo XX. En la Castañeda se metía a toda aquella persona que tuviera algún problema mental o lo que ellos consideraban un problema mental. Para aquellos que les gusta la música, dato histórico, el papá de Juan Gabriel, hasta hay una bioserie de Juan Gabriel, pero el papá de Juan Gabriel, cuando se vuelve loco, o bueno, cuando empieza a presentar síntomas de esquizofrenia, lo encierran aquí en la Castañeda. Y de verdad, si quieren investigarlo, hay un podcast que me gusta a mí mucho que se llama Leyendas Legendarias. Eso es puro entretenimiento, pero Leyendas Legendarias tiene un capítulo especial de la Castañeda, ahí si quieren, luego lo ven, y narra todos los horrores que vivían en ese lugar. Pero bueno, en la Castañeda se encerraba a todas las personas que padecían algún problema mental. Pero ¿qué tipo de problemas mentales se ponían? Obviamente neurodivergencias, también retraso mental, pero también se encerraban a personas que estuvieran vagando. Se les llamaba síndrome del vago o síndrome del alcohólico, y si te encontraban en la calle vagando, te encerraban en la Castañeda, donde te daban electrochoques, te daban terapias con cocaína, te daban, ¿cómo se llamaba esto? Diabetes, generada de forma artificial, y luego te daban cucharadas de azúcar para solventarlo, etcétera. Y pues terminabas muy mal. No te curabas, ni mucho menos. También ahí metían a las personas que eran lesbianas y personas homosexuales. Y ya, siendo sincero, se metía a cualquier persona que estuviera en contra del sistema. Inclusive se llegó a meter a personas que le contestaban a personas de más alto grado sin razón aparente. Entonces, por ejemplo, si en la actualidad yo le digo a un diputado, amparado en mi artículo sexto que me da la libertad de expresión, y yo le digo, oiga, usted es un irresponsable porque no cumplió con lo que dijo en campaña, en esta época me pudieron haber metido a la Castañeda. Y en la Castañeda me pudieron haber terminado generando lobotomías u otros elementos muy feos. Si quieren ver algo parecido a lo que le estoy narrando, también hay una película llamada Atrapado y sin salida, que es con Jack Nicholson, en el cual una persona que no tenía ningún trastorno lo terminan lobotomizando de formas muy feas. Pero bueno, entonces, si bien en la ilustración se vinculaba esto con una integración y demás, muchas veces se utilizaba como un lugar para esconder a la gente no deseada. Inclusive las familias pagaban para que no sacaran a su familiar. Esto que le estoy señalando no solamente ocurría en México, ocurría en todas las partes del mundo. Entonces vamos a ponerle manicomio de la realeza inglesa. Esto lo pueden ver en la serie de Crown. Ah, bueno, cuando les pregunté que cuál era su serie y película favorita, no es porque nada más estuviera así como preguntando, es que a mí sí me gusta mucho ver series y películas. Entonces, en un manicomio se encerraba a las personas de la realeza inglesa que nacían con alguna malformidad o algún retraso mental. Entonces, aunque fuera rey, te encerraban. Era como una forma de ocultarte de la gente. Y bueno, eso estaba ocurriendo en épocas de la Ilustración. Para las próximas sesiones vamos a revisar qué pasó en el siglo XIX, en el XX, en el siglo XXI, hasta llegar a nuestra actualidad con otras características, pero esto ya lo trabajaremos con calma la próxima unidad. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, No, profesor, pero gracias. gracias. Ok, miren, faltan 15 minutos de la sesión. Voy a continuar de corrido para no cortarlo, pero les comento, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a revisar el uso de Sotero. Sotero es un sistema de referencias APA que les va a facilitar muchísimo la vida. Pero, si ustedes entraron cuando eran las 8 y ya vieron esto, ya si quieren se pueden retirar, si no, lo volvemos a ver.
Voy a empezar a revisarlo, pero si ya lo vieron porque lo entraron antes de la sesión, sin problema. Ahora sí, voy a empezar. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer actividades, de investigación, pero si algo no me gusta es el sistema de citación, porque nunca le entiendo. Perdónenme, voy a ser muy sincero. Tengo que leer el manual APA 7 a cada rato para estarlo revisando y pedirle a mis amigos que lo revisen, porque siempre me confundo. Sin embargo, hay aplicaciones que nos facilitan la vida al explicarnos cómo hacerlo de una forma automática. Hoy vamos a revisar una de esas aplicaciones llamada Sotero. Sotero, que miren, hasta aquí ya tengo el botón y ahorita explicamos cómo lo pusimos aquí. Les va a facilitar mucho la vida. Me preguntaban en una sesión anterior que si la inteligencia artificial no se detecta como plagio y demás. No, porque esta es nada más es una herramienta que permite citar. No es que estés robando ideas de nadie, al contrario, estás aprendiendo a citar de forma, de forma avanzada. Y les comentaba que esto es tan válido que inclusive en la Universidad Rosario Castellanos, en el doctorado, yo estoy cursando ahí el doctorado, se nos enseña a utilizar Sotero como parte de nuestra formación a nivel doctorado. Entonces no pasa nada, miren, no estoy mintiendo, aquí me voy a meter al doctorado. Mm, Me voy a meter al doctorado y le ponemos la contraseña del doctorado, porque si no, no entonces, miren, aquí está, le voy a dar en mis cursos. Ahora estamos viendo taller de publicación de artículos y revistas. Me voy al bloque de B y aquí dice gestores de información, demás. Y aquí dice actividad, manejo de Sotero. O sea, es totalmente legal lo que les estoy mostrando. Para que lo puedan utilizar, lo primero que tienen que saber es que Sotero es gratuito. O sea que cualquiera de ustedes lo puede descargar y no va a tener ningún costo. Pueden utilizarlo en Mac, pueden utilizarlo en Windows y pueden utilizarlo en Linux. Les voy a compartir el enlace para que lo puedan instalar cuando tengan tiempo, si es que así lo prefieren. Si no, no pasa nada. Ay, le puse Sotero Download en vez del enlace. Qué tonto. Voy a darles el enlace correcto. Ok, a ver. Bueno, no lo intenten descargar ahorita, déjenme les explico rápido y ya después lo intentan descargar. Es fácil. Pero ya cuando instalaron Sotero y abran la aplicación, les va a aparecer una página como esta. Una página como... No abrió Sotero, voy a tener que abrirlo otra vez. Ah, pero aquí está. Ya. Les va a abrir una página. ¿Por qué no me está? Bueno, mejor lo vuelvo a abrir. Les va a abrir una página como esta que se llama Sotero. Aquí ustedes van a poder capturar sus citas y van a tener un repositorio digital. Pero más allá de tener un repositorio digital, lo cual ya es bastante bueno, les va a ahorrar el trabajo al momento de citar alguna información. Voy a dejar de compartir tantito porque creo que no se está compartiendo porque se está compartiendo mal la pantalla. Ya, ahora sí, aquí está. ¿Por qué no me está dejando compartir Sotero? Ese es problema de mi computadora, no es culpa de Sotero. Denme un segundo. A ver, vamos a cerrar esta. Ya. Les voy a abrir una página como esta. Lo primerito, pueden generar carpetas con los temas. Entonces aquí le pueden poner psicopatología, diversidad e inclusión educativa o por artículos o la tesis ya cuando la hagan. Por ejemplo, estos son los artículos que yo utilicé para una tesis y aquí tengo los artículos de diversidad e inclusión que estoy utilizando para ejemplificar ahorita. ¿Cómo se añaden las citas? Y aquí viene la parte bonita. Le pueden dar en la hojita de más y aquí capturar los datos si es un artículo, si es una revista, si es un libro, si es una carta o si es un programa de televisión o demás y le va a pedir los datos para capturar. Aquí lo van a hacer de forma manual y ya va a quedar registrado. Y ya cuando quieran citarlo, simplemente van a aplicar un botoncito que ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, eso estaría padre
sino es porque tenemos esta varita mágica. Esta varita mágica nos va a hacer la vida muy fácil. Les explico. Supongamos que yo me voy a poner a investigar un artículo sobre diversidad educativa en México. Yo voy a utilizar este artículo de diversidad educativa en México para hacer mi aportación en el foro o para hacer mi aportación en la actividad. Y me gustó este artículo de Dialnet porque es una fuente confiable y demás. Pero yo tengo flojera de capturar todos los datos. ¿Pero qué creen? Aquí tenemos esta varita mágica. Y la varita mágica me pide el ISBN, que es como la INE del artículo, el DOI, que es como el número de registro de la persona que participa, y otros datos que son menos recurrentes que pueden encontrar. Aquí del ISBN, el DOI y demás, ¿cuál es el que está presente? Si lo logran encontrar, El doy. el El DOI. DOI. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el DOI y me voy a ir a Sotero. Le voy a dar en la varita mágica y voy a pegar ese número y le voy a dar Enter. Y ya, aquí aparece abordando los desafíos de la educación e inclusión educativa. Abordando los desafíos de la educación e inclusión educativa. Ya con solamente pegar el DOI, me va a aparecer, denme un segundito para poderlo desplegar. Me va a aparecer el texto completo y me va a aparecer toda la información del artículo, los autores, el año de citación, el número, la revista en la que fue publicado, el enlace, un resumen del artículo para que me pueda dar una orientación de qué va y el artículo propio. Y así ya nunca lo voy a olvidar. No tuve que apuntar otro dato más que el número. Y para culminar con el efecto mágico, después de que ustedes ya instalan Sotero, van a tener que reiniciar la máquina para que ya quede totalmente afianzado. Pero ya cuando descargan la página, perdón, ya cuando reinician la máquina, les va a aparecer este botón de Sotero. Entonces yo ya digo, la diversidad en México es, y ya aquí mis demás datos, ¿no? Y yo digo, quiero poner la cita. Le voy a dar aquí en el botón de Sotero y lo primero que voy a hacer es en el primer botón donde dice adicionar o editar, van a escoger la forma en la que van a querer citar. En este caso, APA 7, porque es el que utilizamos en la universidad. Si hubiera otra, ya escogen Chicago o la que vayan a utilizar. Después, aquí les va a aparecer adicionar o editar bibliografía. Les aparece este botón en el cual ya les pone la biografía de los textos que tienen. Sin embargo, a mí no me gusta este, como que se me hace muy, muy sencillo. Entonces le voy a cambiar. Yo me voy por la vista clásica. Y aquí, en la vista clásica, me aparece diversidad e inclusión educativa. Este texto, que es el que acabo de incluir, es el que me interesa. Entonces le voy a dar clic y le voy a dar en OK. Y ya me va a poner la cita en formato APA en la manera correcta. Si después quiero citar otro artículo, porque digo, perdón, perdón. Si yo después ya quiero citar otro artículo porque tengo más información, perdón, 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 perdón. No, no, control Z. Yo quiero añadir otra cita nueva. Entonces le voy a dar aquí en insertar nueva bibliografía. Perdón, esto está. Le vamos a dar en. Otra vez. Le vamos a dar otra vez en Sotero y le vamos a dar en insertar o editar. Le vamos a dar en adicionar. Ok, esto está mal. Denme un segundo. Esto lo que está haciendo es generándome la cita. Esta es la cita ya en formato de la bibliografía. Entonces aquí abajito ya le ponemos bibliografía o fuentes, fuentes, y ya tenemos la fuente en el formato APA. Ya se dejan de preocupar de qué autor va primero y demás, ya quedó. Ahora, si yo quiero añadir una nueva cita, vamos a darle en insertar cita. Es que es aquí, pero me está fallando. Ya. Le vamos a dar en insertar cita y vamos a elegir la nueva fuente que vamos a utilizar. Ahora quiero utilizar diversidad e inclusión. La añado, le doy OK
y ya me lo va a añadir aquí a las fuentes de acá abajo. Y aquí abajito nada más le vamos a dar en insertar la cita para que ya me maneje la nueva fuente. Pero no sé por qué me está fallando. Esto se los voy a comentar la próxima clase, porque en teoría ya tendría que quedar la nueva cita, pero desde hace rato no me está funcionando. Ese es un problema mío. Pero bueno, el punto es que ya va a quedar la fuente aquí y la cita colocada de forma correcta aquí. Ya si queremos darle en insertar cita, también nos podemos ir para acá. Le damos referencias, insertar cita. No, es en Sotero, pero no sé por qué ahorita no me está dejando. Es que es aquí. Deme un segundo. Es ah, título, añadir, diversidad. Ah, aquí ya. Ok. No, no me lo está manejando. Les explico en la próxima clase cómo se puede añadir la nueva fuente aquí para que aparezca. Pero en conclusión, con este pequeño truco ya mínimo van a tener la bibliografía en formato APA, van a tener la fuente y van a tener un repositorio de todas las fuentes que han utilizado o que pueden utilizar. Y ya, se dejan de preocupar si están citando de la forma adecuada o cualquier cosa y tienen un repositorio. Es una muy, muy buena herramienta. Lo pueden utilizar. Si no lo quieren utilizar, no pasa nada. Lo pueden seguir haciendo de forma manual. Pero esto les ahorra mucho tiempo y aparte los organiza mejor. Sobre algún tema de la unidad 2 hasta donde llegamos, o sobre el uso de Sotero, exceptuando lo de cómo poner una cita porque me lo llevo de tarea, ¿tienen alguna duda o pregunta? Oh, profesor, gracias. Okidoki. Entonces vamos a cerrar la sesión aquí. Voy a subir las grabaciones. Normalmente primero las subo a YouTube y eso queda para el día de mañana y ya mañana les mando el enlace con las grabaciones, pero si ya se dieron de alta en YouTube y activaron las notificaciones, les van a aparecer todas. Y pues bueno, cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa por mensajero, por Discord, por chat, por donde quieran, nos podemos comunicar. Hasta luego. Bye bye. Gracias, Gracias, profesor. Buenas profesor. noches. Gracias a Gracias, buenas ustedes. noches. Gracias. Bonita noche. Bye. Muy bien. Voy a apagar la grabación y me voy a desconectar. Entonces, cuídense mucho. Si lo estás viendo a distancia, te deseo un buen día, buena tarde, buena noche. Hasta luego. Y bye bye, Aname.